chicos, hoy vamos a hablar sobre el lenguaje. Y cuando nosotros vamos a hablar sobre el lenguaje, siempre tenemos que tener en cuenta a dos personajes importantes, Ferdinand de Saussure y Chomsky, ¿ya? Chomsky. Por ahí vamos a tener a otro personaje adicional, Courier, pero no es tan relevante como esos dos primeros personajes que ya he mencionado, que hablan sobre el lenguaje y que sus investigaciones han influenciado mucho para el avance de la fonología, de la fonética y de la misma ciencia que estudia el lenguaje. ¿Cuál es esa ciencia que estudia el lenguaje? Es la lingüística. ¿Ya? Yo lo voy a adicionar como un dato importante aquí en el PPT, pero quiero que siempre recuerden esos nombres porque, sobre todo, Saussure es el personaje que siempre viene en los exámenes de admisión. Mucho más que Chomsky. Saussure es el que viene porque es el más antiguo. Chomsky es mucho más contemporáneo y es por eso que Ferdinand Saussure, por antigüedad, viene más en los exámenes de admisión. A ver. ¿A quién se refiere Chomsky? ¿Quién es? Acá vamos a hablar, si vamos por partes, ¿ya? Chomsky es el personaje contemporáneo, ¿sí? Y Ferdinand de Saussure es mucho más antiguo, ¿no? Lo podemos ver, lo podemos diferenciar en las fotos. Pero antes de hablar de uno de ellos o de ambos, vamos a hablar sobre qué es el lenguaje. Y el lenguaje es una facultad exclusivamente del hombre, del ser humano, ¿sí? ¿Y dónde encuentro esa facultad en el cerebro? En el lóbulo izquierdo. Ya, en el lóbulo izquierdo siempre se va a ubicar esta área del lenguaje, ¿ya? Del lenguaje para nosotros poder hablarlo, plasmarlo, ¿no? Así como yo, por ejemplo, yo en ese momento que estoy hablando, utilizando mi lóbulo izquierdo y estoy utilizando lo psíquico, lo fisiológico y lo físico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sigamos. A ver. Ya tenemos claro que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana y que consiste en articular signos de naturaleza sonora. Estos signos lingüísticos vamos a conocer en el siguiente PPT, pero quiero que quede claro que el lenguaje es una facultad que está ubicada en el lóbulo izquierdo de nuestro cerebro. Ahora, dos personajes importantes nos van a definir qué es el lenguaje. Por ejemplo, tenemos a Chomsky, ya, que nos dice que el lenguaje es un producto de la inteligencia humana y que nace con él mismo. ¿Qué quiere decir? Que según Chomsky, nosotros ya nacemos con esa facultad, que, o sea, ya nosotros no lo aprendemos, sino que el lenguaje, lo que nosotros vamos a hablar, ya viene con nosotros. Simplemente lo regulamos con la vida cotidiana. Por otra parte, Saussure, que nos dice que el lenguaje es una capacidad humana universal para expresar pensamientos y sentimientos a través de los signos. Aquí, Ferdinand Saussure nos explica y él plantea que el lenguaje viene a través del signo lingüístico del que vamos a hablar en el siguiente PPT. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que Chomsky nos dice que nosotros, o que desde el momento que nacemos, ya venimos con el lenguaje, Saussure nos dice que nosotros lo aprendemos, sí, es universal, pero nosotros lo aprendemos a través de los signos lingüísticos, que nosotros vamos grabando imágenes y que las vamos identificando, y creo que eso se asemeja un poco más, ¿no? Nosotros vemos imágenes y escuchamos desde muy pequeños un nombre y ya sabemos qué es eso, ¿no? Pero poco a poco vamos regulando nuestra lengua. Ustedes no tienen algún hermano pequeño, algún sobrino que le dice pelota y él señala lo que es la pelota porque ya tiene la imagen grabada y poco a poco, mientras va creciendo, va regulando el nombre, o sea, vaya pudiendo regular en su lengua la pronunciación de ese objeto o de ese elemento.
¿sí? Tal vez si nosotros estudiamos más profundamente, en algún punto los dos lingüistas, sus investigaciones se unan, porque son un tanto ciertas ambas. Pero como les digo, Chomsky es mucho más contemporáneo y Ferdinand Saussure es el que siempre va a venir en sus exámenes de admisión. Entonces, ¿qué debemos saber de Ferdinand Saussure? Que él explica o argumenta que el lenguaje es universal y que se aprende a través de los signos lingüísticos. ¿Y qué es un signo lingüístico, Miss? Acá lo tenemos. El signo lingüístico tiene dos planos, el significante y el significado. Es la asociación, dice, de un concepto. ¿Qué quiere decir este concepto? Es la imagen que nosotros grabamos en nuestra mente y en la imagen acústica, la que pronunciamos. Por ejemplo, yo digo en mi mente laptop. Entonces, en mi mente yo tengo, me imagino una laptop, ¿sí? Y cuando yo lo pronuncio es la imagen acústica. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen que uno graba en su mente como elemento o que graba todo niño cuando se está acoplando a su ambiente, ya es su significado, ¿sí? Él se graba la pelota en la mente, no lo sabe pronunciar, pero ya sabe que es pelota, porque cuando le dicen pelota, él se dibuja, él imagina en su cabeza una pelota, y cuando ya lo puede hablar, ¿sí? Ya es el significante. Cuando él emite el sonido pelota, es el significante. Entonces, cuando nosotros dibujamos en nuestra mente, la imagen de cualquier elemento es el significado. Y cuando dibujamos cuando nosotros ya lo hablamos, es el significante. Por ejemplo, yo le puedo preguntar de repente a Geraldine, a ver, imagínate un vaso, ¿no? Sin pronunciarlo, imagínate un vaso en la mente. Imagínate un vaso en la mente. Ya. Lo que tú ya te has imaginado en la mente, es el significado. Ahora pronuncia lo que te has imaginado. ¿Vaso? Eso es el significante. Claro. ¿Sí? El significante es lo que hablas, el significado es lo que piensas. Exactamente. Yeah. Muy bien. ¿Hasta ahí ha quedado algo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, entonces, hasta ahí ha quedado claro. Muy bien, sigamos. Ahora, ¿cuáles son las características más importantes del lenguaje? Y no las más importantes, sino las características en sí del lenguaje. Una de ellas es el innato, la que lo plantea nuestro querido Chomsky, que nosotros nacemos ya con el lenguaje. Y como les comentaba, en un punto, las investigaciones de Saussure y de Chomsky se unen para formar parte de lo que son las características del lenguaje. Como primera característica del lenguaje tenemos doblemente articulado, que son los monemas. ¿Cuáles son los monemas? Por ejemplo, yo tengo una oración, ¿no? María canta en la actuación. María es un monema. Canta es otro monema. En otro monema, la, otro monema, actuación, otro monema. Los monemas son las palabras y los fonemas son letra por letra. Por ejemplo, María, que es el sonido de la M, es un monema. A es otro monema. R es otro monema. I es otro monema. A es otro monema. ¿Qué quiere decir ahí? Hasta ahí, que ahí es doblemente articulado. ¿Por qué? Porque el lenguaje está formado por palabras y las palabras por fonemas, es decir, por letras. En lo que es doblemente articulado, ¿se ha entendido bien? ¿Hay alguna duda en la característica doblemente articulado? Quedó bastante claro.
No, sí ha quedado claro, ¿no? Entonces, el lenguaje es doblemente articulado porque está ubicado, porque está formado por monemas, lo que ustedes conocen cotidianamente como palabras, y está formado por fonemas, lo que cotidianamente ustedes conocen como letras, ¿de acuerdo? Entonces pregunto, ¿por qué el lenguaje es doblemente articulado? Pregunta, ¿por qué el lenguaje es doblemente articulado? Porque está formado por letras y por palabras. Muy bien, pero esas palabras y letras no te va a venir en el examen de admisión, te va a venir, ¿por qué el lenguaje es doblemente articulado? Entonces tú marcas, ¿por qué por monemas y Y fonemas? por fonemas, ya. ¿Ya? Listo, quiero que se graben esas palabras, monemas, palabras, fonemas, letras. 2, desplazamiento del lenguaje. ¿Por qué? Porque ahí, en esta característica, nosotros vamos a ver el verbo, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio. ¿Por qué? Porque el lenguaje nos permite hacer referencia de tiempo y espacio. ¿Cómo es el tiempo? El tiempo lo medimos a través del verbo, ¿sí? El espacio lo ubicamos a través de los determinantes ¿sí? A través de los determinantes de distancia, los de distancia media, cercana y lejana, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje tiene, medición de género y número, de tiempo, de espacio, ¿sí? En todas dice en las distintas formas que puede hablar una persona. Por ejemplo, yo digo, ayer estuve en casa todo el día. Lo que yo estoy expresando está en tiempo pasado. Hoy estoy dictando clase, está en tiempo presente. Mañana saldré a realizar compras, estoy en tiempo futuro. Entonces, el lenguaje tiene esa característica de tiempo, de espacio, de género, de número. Ahora, es innato porque nosotros nacemos con esa posibilidad en algún momento de nuestro crecimiento de poder hablar. Y eso lo define, ¿quién define lo innato? Lo define Noam Chomsky, ¿sí? Que el humano nace con esa posibilidad de hablar en algún momento, como les comentaba. El niño cuando empieza ya a tener razón de los elementos que está a su alrededor, de repente no, cuando sea grande no se acuerda de ese momento, pero empieza a tener noción y él reconoce, por ejemplo, le dices perro y él señala la figura del perro porque ya se ha ido acoplando. Entonces llega un momento de repente a los 3 años que ya puede hablar. Primero le dice guau, guau, pero después le dice pero y va pronunciando poco a poco. ¿Por qué? Porque él ya nace con esa facultad en el cerebro que simplemente hay que estimularlo. Ahora dice la cuarta característica, la productividad. El lenguaje nos permite crear o enviar mensajes nuevos que nunca antes hemos emitido. Estos mensajes, esa productividad, ¿qué quiere decir? Las nuevas, perdón, son las nuevas palabras que con el paso del tiempo se van creando. Por ejemplo, las palabras en cualquier idioma que se van creando, ¿no? Por ejemplo, a nosotros se nos ha acoplado la palabra inbox, se nos ha acoplado la palabra de repente celular, antes no había, hace 30 años no existía la palabra celular. Eso quiere decir la productividad, que nosotros vamos creando con el paso del tiempo y con la necesidad y con la necesidad que se nos requiere nuevas palabras que van siendo adheridas y las vamos grabando en ese espacio de nuestro cerebro que está relacionado con el lenguaje. ¿Ya? Entonces, estas 4 características han quedado ya, han quedado claras o hay alguna pregunta con respecto a ellas? No me quedó todo claro. ¿No? ¿Todo está claro? Sí, Miss. Sí, todo claro. Muy bien. Muy bien, continuamos. Dios mío.
Continuamos. Ahora, ¿qué vamos a saber sobre el lenguaje? ¿Qué vamos a saber sobre el lenguaje? A ver, chicos, ¿qué vamos a saber sobre el lenguaje? Ya sabemos que el lenguaje es una capacidad del humano que tenemos de poder comunicarnos, ¿verdad? ¿Y en dónde está ubicada esa facultad en nuestro cerebro, chicos? ¿Dónde está ubicada esa facultad en nuestro cerebro? En el ¿En qué lóbulo lóbulo? izquierdo. En el lóbulo izquierdo, muy bien, en el lóbulo izquierdo. Excelente. Muy bien, en el lóbulo izquierdo. Ahora, luego tenemos a la lengua, ¿sí? Luego tenemos a la lengua. A ver, el lenguaje, la lengua y el habla, Miss. ¿Qué es eso? ¿Qué tienen en común el lenguaje, la lengua y el habla? Ya. Estos son los tres aspectos de la lengua. Ya, chicos, son los tres aspectos del lenguaje. Los dos aspectos del lenguaje, perdón, la lengua y el habla son los dos aspectos del lenguaje. Pero estamos recordando el lenguaje que está en el lóbulo izquierdo y que es una capacidad o una facultad exclusiva del ser humano que se utiliza para comunicarse, transmitir sus ideas, pensamientos. Ahora, la lengua es el idioma que tiene cada nación, que tiene cada comunidad. Por ejemplo, nuestra lengua, ¿cuál es? ¿Nuestra lengua cuál es, chicos? ¿El español? El español, muy bien, el español. El español. Muy bien. Por ejemplo, muchos países de esta América Latina hablan el español, pero nuestro español, o bueno, es nuestro castellano, es el más bonito porque es el más completo, es el mejor articulado. Ya de cada miembro de la comunidad es quien lo transforma o lo empobrece un poco porque ya utiliza otro tipo de palabritas, ¿no? Le adhiere los diminutivos, los aumentativos, ¿sí? Ahora, el habla es la acción, ¿sí? Es cuando nosotros ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, yo estoy utilizando la lengua castellana y ya lo estoy hablando. O sea, el habla es lo físico, ¿sí? El habla es lo físico. Entonces, el lenguaje es una facultad humana, la lengua es el idioma y el habla es lo físico. ¿Sí? ¿Hasta ahí ha quedado claro o hay alguna duda? Miss, ¿podría explicar eso que dijo que el lenguaje es perteneciente al ser humano? La lengua, esa parte no entendí. Ah, ya. Recordaba aquí que el lenguaje, esta parte de acá donde está esta personita, esta silueta, es lo que estamos recordando al principio, ¿ya? Es que estamos recordando al principio que el lenguaje es una facultad, ¿sí? Exclusivamente del ser humano. ¿Y dónde está ubicado? En el lóbulo izquierdo. Lóbulo izquierdo. Muy bien. Esta parte de acá es lo que nosotros estamos recordando. Pero ahorita la lengua es el idioma de una comunidad. ¿Ya? Ya. Y el habla es lo concreto. Cuando nosotros ya lo estamos hablando, por ejemplo, yo estoy ahorita realizando la acción del habla. Ya estoy plasmando mi pensamiento, mi conocimiento, se lo estoy transmitiendo utilizando la lengua castellana, ¿sí? Estoy hablando la lengua castellana y transmitiéndoles un pensamiento. El habla es la acción. Ya, la lengua es el idioma y el habla es la acción. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No hay ninguna, Miss. Listo. No. Bien, ahora, las categorías lingüísticas. Tenemos la norma y el dialecto. Tenemos la norma y el dialecto. A ver, acá a Saussure, ¿sí? Saussure no es tan
ya Saussure lo ven las personas que están entrando a estudiar lingüística, que están entrando a estudiar lengua y literatura, ¿sí? Lo que sí es para ustedes importante que aprendan sobre Ferdinand Saussure y, bueno, y Chomsky algo, ¿no? Pero acá Saussure es, él nos va a plantear la norma lingüística. ¿Qué es la norma lingüística? La norma lingüística se entiende como la realización social de la lengua o el sistema lingüístico, dice, y es el lenguaje en su dimensión social, o sea, todas aquellas realizaciones lingüísticas que practica una comunidad. ¿Qué dice Saussure? Que todo aquello fijado socialmente en la técnica del habla. ¿Pero qué quiere decir la norma que plantea Saussure? La norma lingüística. ¿Qué quiere decir? Que es todo aquello que tiene aceptabilidad social en una comunidad. O sea, es toda palabra nueva que una comunidad la adopta y la vuelve normal, ¿sí? La usa día a día. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que WhatsApp se ha vuelto una nueva palabra, un extranjerismo que ha sido aceptado en nuestra comunidad? Hace 10 años nadie conocía de esta palabra WhatsApp. Bueno, hace 10 no, hace 15 nadie conocía ni tenía idea que esta nueva palabra iba a ser aceptada. Por ejemplo, la palabra inbox. Por ejemplo, la palabra de cómo caracterizan a los venezolanos, ¿no? O sea, son nuevas palabras, o sea, e incluso estas personas que han venido del extranjero han traído su vocabulario y hay algunos peruanos que ya las han ido adoptando, ¿verdad? Y ya cuando tú hablas con una persona con un compatriota, ya te das cuenta que ya habla estas palabras de estos extranjeros que han venido y ya las han aceptado, o sea, ya las han vuelto como normal, ya están en su vocabulario normalizado, ¿sí? Pero cabe recalcar que lo que nosotros conocemos como un significado, de repente para ellos tiene otro significado. ¿Sí les ha pasado? ¿Han escuchado que nosotros tenemos la noción de un significado de una palabra, pero para estos venezolanos tiene otra? ¿Sí les ha pasado? Hola. ¿Sí les ha pasado, chicos? ¿Conocen alguna palabra que nosotros tengamos un significado distinto a la que los venezolanos tienen? Yo conozco varias, pero son feas. Profesora, no necesariamente venezolanos, sino también en el extranjero, por ejemplo, la palabra cancelar. Estoy usando un ejemplo, no digo que solo los venezolanos, es un ejemplo. Claro, por ejemplo, uno dice voy a cancelar una orden y por ejemplo, en otro lugar lo ven como que ya no lo quiere la orden, pues, cuando aquí en Perú es cancelar, van a pagar la orden, algo así más o menos. Claro, o sea, por ejemplo, nosotros decimos, voy a cancelar la orden, cuando nosotros hemos terminado de comer y vamos a pagar, ¿no? A veces, incluso yo lo acostumbro, no voy a cancelar la orden, pero en otros países que van a cancelar el pedido, o sea, que ya no lo quiere. Que ya no lo quiere. Sí, sí, eso, a eso me refería. A eso me refería. Sí, a eso me refería. Pero eso va un poco más, eso también va un poco con el dialecto, con lo que vamos a ver ahora. Dice que el dialecto es la variación regional de la lengua y presenta, dice, estos cambios se producen en el nivel semántico, o sea, en la significación de las palabras, en el morfológico. ¿Qué es el morfológico? La forma de la palabra. En el sintáctico, la forma en la que se ordenan las oraciones, ¿sí? ¿Ya? Y el fonético, cómo lo pronunciamos, y el lexical,
ya el lexical, cómo es que nosotros vamos a ir aceptando esas palabras. Por ejemplo, en lo semántico, por ejemplo, nosotros conocemos como ahorita, para nosotros decir, ya ahorita lo voy a hacer, es que lo vamos a hacer en este momento, ¿ya? Pero para otras personas es hacerlo cuando se te da la gana o hacerlo después, no hacerlo en este momento, ¿no? Por ejemplo, la mamá nos llama y nos dice, baja la ropa de cesta sucia, ahorita, y tú lo dices ahorita cuando ya lo estás bajando, ¿no? Estás en la acción. Pero de repente, si tú dices ahorita y no lo haces, esa representación de no hacerlo y hacerlo después y decir ahorita, lo tienen en otros países. O hacerlo cuando se te da la gana, o hacerlo sin ganas, ¿no? Esa significación es en el semántico. Sigamos tomando la palabra ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita viene de ahora, ¿sí? Y la forma de ahora ha cambiado porque le hemos agregado el sufijo. El sufijo es la mínima palabra, es la mínima formación, ¿sí? Que se ubica al final de la raíz o de la palabra base. A la palabra ahora le hemos agregado el sufijo ita. Ahorita. ¿Sí? Ahorita. Entonces, morfológico es cuando le agregamos un sufijo a la palabra. Voy a enviar inmediatamente después un nuevo link. Entonces, por ejemplo, gato, gatito o gatazo, ¿no? Son esos sufijos aumentativos o diminutivos o entre otros que cambian la forma de la palabra real. Luego tenemos el sintáctico, ¿no? Es donde en algunas regiones los elementos que forman la oración se descomponen. Por ejemplo, nosotros hablamos acá, las personas no se cuidan al salir. En la selva lo dicen en otro orden, ¿no? No se cuidan al salir de repente las personas. ¿Se han dado cuenta que en la selva hablan de otra forma o alteran el orden, pero al final tienen la misma, transmite la misma información? Eso se refiere a lo sintáctico, ¿no? Que nosotros tenemos una orden al hacer una oración, ¿no? Primero el sujeto, el artículo, el sustantivo, de repente un adjetivo, luego viene un verbo, luego se relaciona con un complemento de lugar, ¿no? Pero en otros lugares primero va el verbo y al final va el sujeto. Entonces, a eso nos referimos con lo sintáctico. Ahora, con lo fonético, ¿no? Dice, nosotros decimos cantar. En otros países dicen, ha cantado, ¿no? A eso, por ejemplo, nosotros no hablamos igual de repente que los colombianos, que los chilenos, que otros países. ¿Se han dado cuenta? Que ellos se comen ciertas letras de la palabra. ¿Sí han escuchado su forma de hablar? Claro. Para nosotros es espera y ellos dicen para. Ya, claro. Ahí se está comiendo, una letra de la palabra, ¿verdad? Ahora, vamos a lo lexical, que una palabra del español tiene varias derivaciones, ¿no? Como por ejemplo, niño, ¿sí? En Piura tiene, en Pucallpa se le conoce como guambrillo, por el Amazonas o por Cajamarca, o en la parte de la sierra se le conoce como guagua. Por ejemplo, en Cajamarca, no es de forma despectiva, sino es como ellos se han criado. A los pequeños le dicen cholitos, y no es de forma despectiva, es el cariño que le imparte que nace del familiar, de la mamá, de la hermana, de la tía, ¿sí?
esa palabra que usan en Cajamarca como, ay, se le voy a dar de comer a mi cholito de una vez, no es en forma despectiva. Esa palabra cholito se lo dicen a los niños, ¿ya? Se lo dicen a los niños. No es la forma despectiva que uno piensa, sino es la forma como en Cajamarca se utiliza para expresarse a los niños, a los recién nacidos, ¿sí? Ya chicos, por ejemplo, para Ayacucho, para Cusco, les dicen guagua de repente, en otros países como en Argentina les dicen pibe, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta cómo es que la palabra niño cambia su forma de expresión de acuerdo a la ubicación, a la zona donde uno ha crecido? Entonces, ¿hasta ahí ha quedado claro o hay alguna duda? Sí, profesora, ¿podría repetir en lo que es semántico, por favor? Ya, lo semántico, chicos, lo semántico es el significado que va a expresar una palabra. Uy, hay alguien que está entrando. A ver, grábense. Lo semántico es el significado de algo. Ya, es el significado de algo. Por ejemplo, como nosotros decíamos, para nosotros decir ahorita es que lo vamos a hacer en este momento, ¿no? Por ejemplo, te dicen, Ana, por favor, deposítame lo que me estás debiendo. Ya, ahorita lo hago, y en ese ahorita ya estás saliendo a tu casa, cerrando la puerta, yéndote a la gente, ¿no? Ah, Pero entonces está relacionado con el tiempo. ya, no es con el tiempo. A ver, ya, voy a usar otra palabra. No es el tiempo, es el significado que tiene una palabra en una comunidad. Para nosotros ahorita es en este momento, pero Ah, ya. para otras personas o para otros países la palabra ahorita es no hacerlo en este momento, sino hacerlo cuando se te da la gana. ¿Ves cómo la palabra ahorita cambia de significado? A ver, otra palabra no se me ocurre. ¿Cómo es que puede cambiar de significado? Ya se me olvidó estas palabras de estos nuevos hermanos compatriotas. Bueno, ya, vamos viendo. En lo semántico va relacionado con el significado que tiene una persona con respecto a una palabra, ¿ya? Lo semántico es el significado que entiende una persona de una comunidad con respecto a una palabra. Una palabra para una comunidad puede significar una cosa y para otra puede significar otra cosa, ¿sí? Puede significar otra cosa. Por ejemplo, la misma palabra vago tiene varias representaciones. Para nosotros puede significar holgazán, etcétera, etcétera, y para otras personas puede significar un adolescente. Entonces, ¿te das cuenta cómo una palabra semánticamente ha cambiado? Lo semántico es el significado. ¿Ya, chicos? A ver, voy a mandar en este momento otro link, ¿ya? Acá nos dice Juan Daniel, dice, en Venezuela, por ejemplo, ya va y aquí, en Perú, claro, por ejemplo, ya va es de repente cuando vas a atender algo cuando vas a atender algo cerca, ¿no? Y allí voy, que también puede ser ya va, es cuando ya te vas a movilizar lejos, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar ahora a los conocidos niveles de la lengua, ¿ya? A los conocidos niveles de la lengua. ¿Cuáles son los niveles de la lengua que ustedes conocen, chicos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué niveles de la lengua conocen? ¿Qué niveles de la lengua conocen ustedes? Hola.
Vamos a ver acá, abrir. Ya. A ver. Geraldine, ¿conoces algún nivel de la lengua? Geraldine, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. Ya, estoy preguntando. ¿A qué se refiere con niveles de la lengua? ¿Han escuchado ¿El los nivel niveles? estándar es uno? Exacto. El estándar, subestándar, superestándar. Esos son los niveles de la lengua. A ver. El primer nivel que vamos a nosotros a conocer es el nivel superestándar. ¿Cuál es el nivel superestándar? ¿Qué quiere decir el nivel superestándar? Este nivel superestándar es para las personas así como, por ejemplo, Mario Vargas Llosa y todos esos, los escritores, científicos, etcétera, están en este nivel superestándar porque su labia, su vocabulario es bastante rico, bastante culto, ¿no? Usan palabras que de repente nosotros nunca hemos escuchado y ni siquiera, y no pensamos ni siquiera que existían, ¿no? Entonces, el nivel super estándar es para esas personas que tienen, pues, ¿no? Muy bien conocido el vocabulario de la RAE, ¿no? Las palabras bastante buscadas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno que dice, ¿no? Fatídico accidente, ¿no? Por ejemplo, la palabra fatídico. No es algo que de repente vayamos a usar todos los días. Podemos decir terrible accidente, horroroso accidente, hay un accidente muy feo, hemos visto, ¿no? Dice, fatídico accidente ocasionado por personas en evidente estado de haber consumido estupefacientes, dice. Dejó como resultado 2 muertos. Dejó como resultado 2 muertos. Entonces, estupefacientes, fatídico, son palabras que no son de usarse mucho, ¿ya? Pero también hay más palabras, ¿no? Por ejemplo, la labia de nuestro bate es muy provechosa, ¿no? El vocabulario del poeta, ¿no? Entonces, el nivel superestándar es para palabras, dice, es el nivel más alto de la lengua. Es decir, es el usado por personas muy instruidas, por personas muy... Profesora, Dime. profesora, ¿el superestándar es el nivel formal o es distinto? A ver, cuando hablamos de nivel formal, vamos a hablar del nivel estándar, el que vamos a ver después. Este es un nivel, el nivel superestándar, ¿ya? Es eso, es un nivel bastante alto, ¿ya? No, el culto o el formal está en el estándar. ¿Ya, chicos? Es formal o culto, está en el estándar, ¿ya? No es que porque diga culto o formal ya sea lo máximo, no. El nivel superestándar es muy independiente del culto o del formal. Ya, chicos, por ello lo estoy poniendo acá, lo estoy definiendo como el nivel más alto de la lengua, ¿ya? Como el nivel más alto de la lengua. Ahora, en el estándar tenemos la lengua culta o la lengua coloquial. Es considerada como modelo dentro de una comunidad. El vocabulario no es alto, pero tampoco es bajo. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en los periódicos Perú 21, ¿no? En los periódicos, por ejemplo, ya, bueno, dale El Ojo, ¿no? El Ojo hace 20 años era una tontería, ¿no? Pero bueno, ahora se ha vuelto un poco más formal. Entonces, por ejemplo, en el nivel estándar dice, ¿no? Es considerada como modelo dentro de una comunidad, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando les estoy hablando estoy utilizando el nivel estándar, porque todo lo que yo digo, pues, todas las palabras que yo estoy utilizando son para ustedes palabras que pueden entender, ¿verdad?
¿O les genera alguna dificultad las palabritas que yo estoy utilizando? No. No, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Sigamos. A ver. Entonces, la lengua culta dice, es propia de las personas cultivadas, no ocultas, quienes reflejan una buena formación idiomática, ¿no? Que tenemos que hemos leído mucho, no así, wow, pero sí hemos leído bastante, dice, y es empleada en ceremonias oficiales, formales, ¿no? En algún evento escolar, en algún evento cultural, de repente en alguna comunidad cerca de la casa, están haciendo alguna feria, ¿no? Entonces, esas palabras es sobre todo, la lengua culta es considerada cuando no se usa ni jergas, ni palabras de alto nivel, de vocabulario de alto nivel, ¿ya? Entonces, lo culto es cuando uno no usa ni jergas, ni groserías, pero tampoco usa vocabulario de alto nivel. Y el coloquial es el que usas tú día a día con la familia, ¿no? Mamá, voy para abajo, mamá, voy para arriba, voy a salir con mis amigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de super estándar, ¿no? Hoy tendré una tertulia con mis amistades más entrañables, ¿no? Ahí estamos en un nivel súper estándar. Pero de repente, en la lengua coloquial, voy a salir un rato con mis amigos, ¿no? En la lengua culta, saldré a un compartir con mis amistades, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que una expresión va variando de acuerdo al nivel? Entonces, el nivel estándar lo vamos a encontrar en dos, en lengua culta y en lengua coloquial. En la lengua culta, cuando no usamos ni groserías, ni jergas, pero tampoco palabras de alto nivel. Y en lo coloquial es cuando tampoco usamos groserías, pero usamos palabras, palabras que se usa, pues, ¿no? En el día a día, que otras personas también nos puedan entender. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en la lengua estándar. Drogadictos, sí, drogadictos ocasionan accidente y dejan como resultado 2 muertos, ¿no? Entonces, eso es algo ya más estándar, algo más, más entendible. De repente ya lo podemos hablar, con alguien que de repente todavía no tiene o se está preparando, no lo sé. Sí, no quiero poner, no quiero usar otras características porque se puede de repente malinterpretar. A ver, luego tenemos el nivel subestándar. ¿Cuál es el nivel subestándar? Acá tenemos dos, la lengua popular, sí, ya, y la lengua vulgar, ¿ya? Y la lengua vulgar. Acá vamos a corregir, ya estaba de sueño, creo. ¿Qué es la lengua popular? Es empleada por las capas sociales menos favorecidas, ¿no? O sea, las personas que ya, pues, ya ni leen el periódico, ¿no? Ya apenas las personas leen la ruta del carro nada más, ¿no? Y la lengua vulgar es la lengua vulgar ya pues lo que usan las personas, de repente los ladrones, ¿no? Las personas, que bueno, ya ni el colegio, pues, ¿no? Que no tienen mucho y lo digo así porque he logrado diferenciar personas en todos estos 3 niveles, y sí, pues, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Es de acuerdo a tu entorno. La lengua se produce de acuerdo a tu entorno y de acuerdo a la educación que uno ha recibido, ¿no? Entonces, pero tampoco no excluye de que una persona que
que tenga un entorno bastante bajo, pueda salir adelante, ¿no? Y ser otra persona y pasar a ese nivel estándar. No lo limita, ¿de acuerdo? No lo limita. A ver, entonces, veamos acá. Entonces, acá yo lo voy a corregir, es lengua vulgar, no sé qué me pasó, ¿ya? Y la lengua popular ya se diferencia, ¿sí? En la lengua popular usamos jergas, pero no groserías. Y en la lengua vulgar usamos groserías y jergas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se dan cuenta? Acá en el nivel, en la lengua culta, no usamos ni jergas ni groserías, sí, usamos palabras formales, pero tampoco palabras de alto nivel en vocabulario. Y en la lengua coloquial usamos, pues, palabras comunes y corrientes. Ahora, en la lengua popular usamos jergas no tan mal expresivas, y en la lengua vulgar usamos jergas y groserías. ¿Ya? A ver, voy a preguntar acá. Quiero que alguien me diga y me responda inmediatamente. A ver, por ejemplo, ¿alguien me quiere explicar cuál es la diferencia entre lengua culta y coloquial? Acabo de explicar yo la diferencia. Chicos, hola. A ver, Daniela, ¿cuál es la diferencia entre lengua culta y coloquial? Daniela. Nadie me quiere explicar. Claudia, Edinson, ¿me pueden explicar cuál es la diferencia entre lengua culta y coloquial? Las lenguas cultas son las que usamos más en como ceremonias oficiales. No llevan jergas, pero tampoco es súper estándar así. Ya. Y la lengua coloquial la usamos cuando estamos en familia, hablamos así, ¿no? El día al día. Ya. A ver, otra persona que me explique la diferencia entre popular y vulgar. Otra persona que me explique la diferencia entre popular y vulgar. Profesor, en la popular es cuando hablas a veces con amigos, pero utilizas jergas y no groserías. En cambio, en la vulgar usas groserías para comunicarte. Palabras que personas cultas o populares no usan. Claro, usamos ya en el vulgar, usamos groserías y jergas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una grosería y una jerga? Que la jerga es una palabra, la jerga es una palabra, por ejemplo, la jerga está en lo semántico, ¿no? Perdón, en lo morfológico, en donde está en ese dialecto, en lo lexical, perdón, donde una jerga ya ha sido transformada para expresar, ¿no? Lo que en una lengua popular ya tiene una palabra oficial, pues, ¿no? Ya se ha transformado, ¿no? Una jerga es cuando una persona ya del nivel estándar o subestándar tiene conocimiento, pero como nosotros no sabemos qué hacer y con el día a día hemos ido conociendo, hemos ido escuchando, ya se nos ha quedado en la mente. Entonces, y las groserías son esas palabras fuertes que nosotros o que de repente ustedes o alguien no esté acostumbrado a usar. Por ejemplo, acá tenemos, chocan y matan
a 2. ¿Cómo es que ha cambiado? ¿Cómo es que ha cambiado el primer ejemplo, ¿no? Fatídico accidente ocasionado por personas en evidente estado de haber consumido estupefacientes dejó como resultado 2 muertos. Drogadictos ocasionan accidente y dejan como resultado 2 muertos. Fumones chocan y matan a 2. O sea, ¿cómo es que ha cambiado? ¿Cómo es que se ha transformado este ejemplo? Entonces, chicos, tenemos ya, sí tenemos todavía minutos para ir a la práctica. Vamos a abrir la práctica. ¿Ya? ¿Tienen ustedes su práctica ahí? Hola. Ya, acá tengo la práctica. Vamos a compartir. Bien. A ver. A ver, dice, la lingüística, había dado la lingüística, había dicho que la lingüística estudia ¿a quién? ¿A quién estudia? Al lenguaje, lo había mencionado, ¿sí? Había mencionado que la lingüística estudia ¿a quién? Chicos, ¿tienen ahí abierto su material? Sí, profesora. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, la lingüística estudia, ¿qué estudia? Los signos. El lenguaje. Ya. La forma, vamos a poner acá. Tiene que haber un guión ahí. Forma. Y significado del lenguaje. Ahora, el lenguaje es una facultad. A ver, ¿quién me responde? Voy a ir por los participantes. A ver. Angie, ¿el lenguaje es una facultad exclusivamente de quién? ¿De quién? ¿Del hombre o del humano? Ya, del humano, del ser humano, del ser humano. Dice, según quién, el lenguaje es innato, que nace con el ser humano. A ver, eso estábamos recordando, estábamos trabajando al comienzo. ¿Según quién? De Chomsky, Chomsky, muy bien. Chomsky, ¿sí? Muy bien. Chomsky dice que el lenguaje es humano, ya nace con nosotros, ¿no? Dice, el lenguaje nos permite crear o enviar mensajes nuevos que nunca antes hemos emitido. Es una característica del lenguaje. Tenemos doblemente articulado, innato, de productividad. Está en el material. Productividad. Productividad, muy bien. Productividad. Muy bien. A ver, muy bien. Dice, el castellano cuenta con, yo les voy a ayudar, 27 fonemas. Y a partir de ellos podemos construir miles de palabras. Y esto se debe a que el lenguaje es, ¿qué es? Si tenemos fonemas, el fonema, ¿a qué característica del lenguaje pertenece? Doblemente articulado. Muy bien, doblemente articulado. Ya. Según Saussure, en el lenguaje descubrimos 2 realidades. ¿Se recuerdan del signo lingüístico? El signo lingüístico tenía 2 planos, 2 realidades.
El que estaba en la mente, y cuando lo hablábamos, ¿cómo era conocido el de la mente? Significado. Ya, muy bien. Significado y significante. Chicos, es importante que participen, porque si participan, pueden grabarse más estas preguntitas. Dice que cuando decimos que es un fenómeno social que emplea una comunidad lingüística para la comunicación, es un fenómeno social, dice. Cuando decimos que es un fenómeno social que emplea una comunidad lingüística para la comunicación, ¿a qué nos referimos? Lengua. A la lengua, muy bien, es un fenómeno social que emplea una comunidad lingüística para... Ah, muy bien, la lengua. Porque si yo no utilizo la misma lengua que mi comunidad, va a ser difícil comunicarme, ¿verdad? A ver, es considerada norma a la lengua tomada como modelo dentro de... A la norma... En la norma teníamos... En la norma teníamos se considera norma la lengua tomada como modelo dentro de una comunidad. ¿El idioma? No. Acabamos de hablar. A la norma se refiere a un tanto a los niveles. ¿Cuál de los niveles es considerado como modelo para la comunidad? Estándar. El estándar, muy bien. A ver, él es una variante regional que experimenta la lengua en una nación. Eso iba después de la norma. El dialecto. ¿Ya? El dialecto. La lengua literaria se ubica ¿en qué nivel? ¿Superestándar, estándar o subestándar? Superestándar. Superestándar. Es estándar. Dice, las lisuras, expresiones soeces y términos groseros pertenecen al nivel Subestándar. muy bien, subestándar. A ver, veamos acá. ¿El lenguaje es universal? ¿Verdadero o falso? ¿Mm? Verdadero. 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 Muy bien, verdadero. Ya. Es cierto. A ver, siguiente. Lingüísticamente, ¿la lengua oral prevalece sobre la escritura? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿por qué? Porque se acuerdan que antes no había escritura, pero ya habían historias que eran transmitidas oralmente. Sí. A ver, dice, es cierto que el loro habla, pues emite palabras. ¿Es cierto que el loro habla o el loro imita? Emita palabras, Miss. Imita, entonces el loro no habla, ¿verdad? No. Eso es falso. Dice, el lenguaje aparece en toda comunidad humana. Verdadero. Verdadero. Porque aunque las comunidades no contactadas, ellos mismos tienen su lengua, ¿verdad? ¿El idioma es la lengua oficial de un país? Verdadero. Verdadero. ¿Quién me está hablando por el chat? Ah, ya. Pero yo no estoy atenta a eso.
Ah, ya. Jan, gracias. Dile que, no, Gabriel, gracias. Dile que ya lo leí. Gracias. A ver, otra. Dice, la norma es lo frecuente y socialmente aceptado. Verdadero. Verdadero, muy bien. Dice, el dialecto es el uso particular de la lengua. Verdadero. Verdadero. La lengua es el sistema de signos arbitrarios. ¿Qué quiere decir de signos arbitrarios? Que son cambiantes con el tiempo. Verdadero. Uy, me comí un paréntesis. El sociolecto es la variante social de la lengua. Sí, en eso tenemos los niveles. ¿Ya? Por ejemplo, el idiolecto es una variante de la lengua que está de acuerdo al género, a la edad, al área en la que te manejas, ¿no? Por ejemplo, los médicos tienen su propio vocabulario, es un vocabulario de repente. Ustedes, cuando han ido al médico, a veces hablan, y uno ni siquiera entiende lo que están hablando. Entonces, ya en otra clase vamos a ver el idiolecto, sociolecto y dialecto, más profundamente. Dice, ¿el multilingüismo se produce en un país porque es pluricultural? Verdadero. Verdadero, muy bien, verdadero. Muy bien, ya sí nos alcanza esos 10 minutos. Dice, ¿toda lengua tiene dialectos? Verdadero. Verdadero. ¿El castellano es un dialecto de latín? Falso. Falso. ¿Hay lenguas en proceso de extinción? Verdadero. Falso. Verdadero. Hasta nuestra lengua ya se está extinguiendo ya por la... Como la aymara, creo, ¿no? Por la cantidad, sí, el aymara, el quechua, pero hasta nosotros, nuestra misma lengua está desapareciendo por la cantidad de agregados y omisiones que tenemos. En Lima no hay dialectos en cuanto al castellano. Falso. Falso, porque sí hay personas que vienen de otras comunidades y hablan su idioma. ¿El aguaruna es una lengua viva y nativa? Sí. No es así como el castellano, pero todavía tiene sus hablantes. Ya, bien chicos, entonces nos quedamos ahí. Espérense, voy a tomar mi captura de pantalla, eso es lo que me indican. Ahí acá están mis participantes. Vamos. Ya, a ver. Listo, chicos. Ay, no, espérense. Me estaba mandando la captura que... Dime. Y ahora sí, chicos, listo, ya nos podemos retirar. Eso ha sido todo por hoy. El video lo voy a subir al Classroom, ¿ya? Gracias, Miss. Gracias a Ya, ustedes. gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora, gracias. Luego.